Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos todos nuevamente al Research Day de Ingeniería, evento diseñado para que nuestros estudiantes y profesores de posgrado puedan compartir con todos ustedes las investigaciones que se desarrollan al interior de nuestras maestrías investigativas y doctorados. El día de hoy es nuestro último día de evento y durante todo el día estaremos llevando a cabo las investigaciones relacionadas con las áreas de ingeniería de sistemas y computación. Para darle inicio a la jornada de la mañana, tengo mi primera invitada, nuestra estudiante de doctorado en ingeniería de sistemas y computación, Silvia Moreno. Silvia nos acompañará hoy a socializar con todos ustedes la investigación que se encuentra desarrollando en su doctorado en compañía y con el apoyo de su tutor, el ingeniero Eduardo Zurek. Silvia, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este evento académico. Muchas gracias, Natalia. Es un honor para mí poder participar de este Research Day. Bueno, mi nombre, como ya les había mencionado, es Silvia Carolina Moreno Trillos. Yo soy estudiante de cuarto año del doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación y en el día de hoy les voy a presentar algunos de los adelantos de mi tesis de doctorado, predicción de mutaciones EGFR y CRAS en cáncer de pulmón a través del procesamiento de imágenes médicas e inteligencia artificial. Mi tutor en este proyecto es el profesor Eduardo Zurek, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Norte. Por favor, Natalia, ¿me confirmas que puedes ver correctamente mi diapositiva? Se ve perfecto, Silvia. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, pasando al tema de mi tesis, bueno, un poco de cuál es la motivación de este trabajo. El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en hombres y la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel global. Nada más en el año 2018 ocurrieron 1.8 millones de muertes por cáncer de pulmón, lo cual corresponde a 1 de cada 5 muertes por cáncer. En la medicina moderna, los tumores del pulmón son caracterizados y clasificados por biomarcadores y alteraciones genéticas. En el cáncer de pulmón hay especial interés en predecir las mutaciones EGFR y CRAS. Las mutaciones EGFR, o como su nombre indica, Epidermal Growth Factor Receptor, es una proteína que regula las vías de señalización para controlar la proliferación de células. El exceso de esta proteína aumenta el crecimiento de los tumores. Se ha demostrado que en los casos que hay sobreexpresión de esta proteína EGFR, hay poca probabilidad de supervivencia, se presenta una mayor probabilidad de expansión a ganglios linfáticos del cáncer y se presenta una baja respuesta a la quimioterapia. Por otro lado, los tumores con EGFR mutado tienen una respuesta significativa a los inhibidores de la tirosina quinasa, por lo cual es muy importante detectar esta mutación a tiempo para determinar cuál es el mejor tratamiento para los pacientes con cáncer de pulmón. También tenemos el gen viral Kristen-Rat sarcoma o CRAS, que es un motivador de tumores bien conocido. Las mutaciones de este gen han estado correlacionadas con resistencia a las terapias aplicadas para EGFR. También se ha demostrado que esta mutación se puede tratar con buenos resultados en la fase 3 de non-small cell lung cancer o del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Nuevamente, detectar esta mutación a tiempo es importante para determinar un tratamiento adecuado y personalizado para los pacientes de cáncer de pulmón. Para detectar estas mutaciones se requiere hacer una biopsia y tomar una muestra del tejido del tumor. Este es un procedimiento invasivo que en algunos casos puede ser peligroso, no siempre es accesible y su procesamiento puede tomar un tiempo significativo y ser costoso. Por lo tanto, es de gran interés obtener métodos no invasivos para detectar estas mutaciones y mejorar la medicina de precisión actual. En este trabajo se proponen y evalúan varios métodos para predecir las mutaciones EGFR y CRAS a partir de imágenes de tomografía. Las imágenes de tomografía hacen parte del proceso rutinario de diagnóstico de cáncer de pulmón, por lo cual no requerirían un esfuerzo adicional para hacer ese proceso de detectar estas mutaciones. Y además sería pues un método no invasivo.
Bueno, allá hay autores que han trabajado este tema de predecir las mutaciones EGFR y CRAS a partir de imágenes médicas. A continuación les presento algunos de estos autores. Primero tenemos a Jaber et al. Jaber et al. Es importante este trabajo porque trabaja con el mismo dataset con el que trabajamos para nosotros en este estudio, entonces es un punto de comparación importante. Él utiliza características semánticas, es decir, que son características dadas por un radiólogo y no calculadas automáticamente por un programa o por una función computacional. Y aplica métodos de Machine Learning para hacer predicciones. Jaber et al. obtuvo un resultado de 0.89 AUC para las mutaciones FR, pero no pudo obtener un resultado concluyente para la mutación CRAS, por lo cual lo dejó como inconcluso. Piñeiro et al. Utiliza características cuantitativas de la imagen, estas sí calculadas automáticamente por medio de un programa o una función computacional. Piñeiro et al. obtuvo un resultado de 0.745 AUC para las mutaciones FR, pero nuevamente no pudo obtener un buen resultado para la mutación CRAS y dejó esta mutación como inconclusa. May et al. Utilizó características cuantitativas de textura y obtuvo un resultado de 0.66 AUC, nuevamente aplicando métodos de Machine Learning. Chiri et al. Combinó características cuantitativas calculadas automáticamente de la imagen de tomografía y también de imágenes de tomografía de emisión de positrones. Obtuvo tanto para la mutación GFR como para la mutación CRAS un resultado de 0.75 AUC. Liu et al. Combina características cuantitativas de la imagen con datos clínicos como la edad o el sexo del paciente y aplica métodos de Machine Learning. Y obtuvo un resultado de 0.709 AUC para las mutaciones GFR y no se enfocó en trabajar la mutación CRAS. Bueno, la mayoría de estos métodos, como les digo, aplican métodos de Machine Learning, pero también se han aplicado métodos de Deep Learning, en particular redes neuronales convolucionales, como tenemos en el trabajo de Wang et al., que aplica Deep Learning y obtuvo un resultado de 0.81 AUC en la predicción de las mutaciones FR. Como podemos ver, la mayoría de estos trabajos o no tuvieron un buen resultado o no se enfocan en la mutación CRAS, por lo cual esta sigue siendo un tema de interés muy importante para tratar en el mundo científico. Y en cuanto a las mutaciones FR, los valores todavía pueden mejorarse los resultados de la predicción, por lo cual todavía es un trabajo en proceso. Bueno, ahora hablando de nuestro estudio, para este estudio se obtuvo la información de 83 pacientes tomada del sitio web de The Cancer Imaging Archive, del dataset de Non-Small Cell Lung Cancer Radiogenomics. Esta información incluía imágenes de tomografía, en particular imágenes de tomografía que tenían ya la sección de los tumores delineada por un radiólogo, es decir, teníamos la segmentación de los tumores. Información genómica, en particular el estado de las mutaciones FR y CRAS, y datos clínicos como la edad, el sexo, el estado del fumador, etapa del cáncer y tipo histológico del tumor. Como pueden ver en la tabla de la derecha, teníamos un cierto desbalance entre las clases. Podemos ver que el 86% de los casos en cuanto a las mutaciones FR era wild type o normal, mientras que solo el 14% presentaba la mutación. Mientras que para el caso de la mutación CRAS, el 76% era wild type o normal, mientras que el 24% presentaba la mutación. Esto hace nuestro problema un caso de un dataset desbalanceado, por lo cual fue necesario aplicar métodos especiales para solventar este problema en la naturaleza de este dataset. Se realizaron dos experimentos, características radiómicas y métodos de Machine Learning y redes neuronales convolucionales. Para las características radiómicas se hace un proceso de extracción de características de manera automática a partir de la imagen de tomografía y se genera un dataset de un conjunto de variables con una serie de valores y luego se aplican métodos de Machine Learning. Para las redes neuronales convolucionales no hay una etapa formal de extracción de características,
sino que se toma como entrada la imagen y dada la naturaleza de la red neuronal convolucional, esta automáticamente extrae características y realiza la clasificación. Para cada experimento se realizaron 2 etapas. Clasificadores bases, en la que se realizaba la predicción en base a un solo modelo, ya fuera de Machine Learning o de red neuronal convolucional. Y luego se hacía una etapa de ensembles. ¿Qué es esto de ensembles? Que tomamos varios modelos y se combinan los resultados de cada uno por medio de un proceso de votación y se llega a un resultado final o definitivo que combina las características de los diferentes modelos. Hay diferentes esquemas de votación, los cuales vamos a estar viendo más adelante. Para el experimento 1 de características radiómicas y modelos de Machine Learning, se extrajeron 266 características radiómicas, entre las cuales teníamos características no derivadas de la textura, como las relacionadas con el tamaño, la forma, la localización y estadísticas de primer orden, como la media, la mediana y la desviación estándar. También se extrajeron características de textura, como las derivadas de la matriz de Ron-Lane, la derivada de la matriz de concurrencia, de los kernels de loss y también características que se extrajeron aplicando wavelets. Para el proceso de los modelos de Machine Learning, se aplicó una validación cruzada de 10 iteraciones, o como se dice en inglés, tenfold cross validation, en la que se tomaba el dataset, se dividía en 10 secciones, y de manera iterativa se tomaban 9 secciones para entrenar el modelo de Machine Learning, y luego se tomaba la sección faltante para hacer la prueba del modelo. Se iba cambiando en cada iteración cuál era la sección que se tomaba para prueba hasta que se recorra por completo el dataset. En cada iteración se realizaba el siguiente proceso. Primero se seleccionaban los datasets de entrenamiento y de prueba. Luego se realizaba selección de características en el dataset de prueba. Aunque era posible tomar las 266 características y pasárselas al modelo, lo que decidimos fue aplicar ciertos algoritmos que priorizan cuáles son las características que tienen un mayor impacto en la variable objetivo. En este caso, pues, el tipo de mutación, el estado o ausencia de la mutación. Utilizamos 2 algoritmos, ReLIEF y la prueba de Mann-Whitney, para hacer la selección de las mejores características. Luego, entonces, se aplicaba SMOTE en el dataset de entrenamiento. SMOTE es un algoritmo que genera muestras sintéticas de la clase minoritaria, en este caso la clase mutante, respetando las propiedades estadísticas del dataset. Esto nos permite crear un dataset más equilibrado. Recuerden que teníamos unos porcentajes pequeños de casos mutantes en el dataset. Hace un dataset más equilibrado y ayuda a que los resultados de la predicción sean mucho mejores. Luego se aplicaba un clasificador al dataset de entrenamiento. Se aplicaron 4 algoritmos de clasificación: Support Vector Machine, Random Forest, Stochastic Gradient Boosting y redes neuronales. Por último, se aplicaba el modelo entrenado al dataset de prueba y se tomaban las métricas para evaluar su desempeño. Se calcularon varias métricas, todas estas derivadas, la mayoría de estas derivadas de la matriz de confusión. Por ejemplo, calculamos el accuracy, que es el total de predicciones correctas entre el total de predicciones, la sensitividad o true positive rate, que es la cantidad de verdaderos positivos o de mutantes correctamente clasificados entre el total de positivos, specificity, que es la cantidad de verdaderos negativos o la cantidad de casos clasificados como wild type correctamente entre el total de casos negativos, y el área bajo la curva ROC. Esta es una métrica que nos permite evaluar qué tan separadas están las distribuciones para cada una de las clases y por lo tanto nos da una estimación de qué tan correcto, qué tan confiable es la clasificación que está realizando nuestro clasificador.
Primero se aplicaron modelos base con cada una de las combinaciones de selección de características y de clasificadores que mencioné. Y luego se aplicaron ensembles de 5, 10 y 20 modelos. Estos modelos se seleccionaron los mejores en base al desempeño que estos tuvieron en el dataset de entrenamiento. Luego se aplicaron 3 tipos de votación para los ensembles: Average, Maximum y Selected Class Average Voting, que es propuesto por nosotros. En Average se toman las probabilidades de los diferentes modelos y se halla el promedio de las probabilidades entre todos los modelos y se realiza la clasificación final en base a la probabilidad promedio. En Maximum se examina para cada uno de los casos cuál es el modelo que tiene la mayor probabilidad o la mayor certeza, la probabilidad más alta, y se realiza la clasificación en base a ese modelo. Esto se repite para cada uno de los casos que hay en el dataset. Por último, tenemos nuestro modelo propuesto, Selected Class Average Voting. En NSCAP o Selected Class Average Voting, primero se miran los resultados finales de cada uno de los modelos involucrados en el ensemble y se cuentan cuántos de estos votan por la clase minoritaria, en este caso la clase mutante. Si este número de modelos está por encima de un umbral, se halla el promedio de las probabilidades de todos los modelos en el que el resultado fue 1 o la clase mutante, se computa un score final en base a este promedio y luego al final se toma la decisión de si es mutante o wild type utilizando un umbral de 0.5 con respecto a las probabilidades promedio que se hallaron. En caso contrario, si el número de modelos que votan por la clase mutante está por debajo del umbral, se halla el promedio de las probabilidades de todos los modelos en el que el resultado era 0 o la clase wild type. Nuevamente se halla un score final en base a este promedio y se realiza un proceso de decisión tomando un umbral de 0.5 para determinar si el resultado es 0,1 o mutante o wild type. Para el experimento de los modelos de Machine Learning, este código fue programado en R 3.5.1 y se utilizaron una serie de paquetes. El paquete F-Selector para el selector de características Relief, el paquete Caret para los 4 clasificadores, el paquete DMWR para el algoritmo de Smooth y el selector de características de Mann-Whitney fue programado a mano utilizando como base la función wilcox.test que viene con el paquete de R. Bueno, luego se aplicaron el segundo experimento, redes neuronales convolucionales. Este es un tipo de red neuronal que ha demostrado tener la capacidad de reconocer patrones en imágenes y que ha revolucionado un poco el área de la visión computacional porque han demostrado un desempeño muy similar o incluso superior al de los humanos en tareas de visión computacional. Como les mencionaba, para la red neuronal convolucional no es necesario hacer una etapa formal de extracción de características, sino que se toma de entrada la imagen en sí. Entonces, se extrajeron regiones de interés de 128 por 128 píxeles en cada uno de los cortes, delimitando el área en el que se viera únicamente el tumor. Como la tomografía tiene varios cortes, se seleccionaron hasta 3 cortes por paciente. Se eligió el corte central teniendo en cuenta cuál era la imagen en la que aparecía el área más grande del tumor y se tomaron los cortes consecutivos hacia arriba y hacia abajo, pero dejando un espacio de 1 para evitar que los cortes fueran demasiado similares. El dataset se dividió en entrenamiento 65%, validación 15% y pruebas 20%. Para los experimentos con redes neuronales convolucionales se variaron ciertos parámetros. Por ejemplo, la arquitectura de la red neuronal convolucional, se probaron hasta 10 arquitecturas. Se utilizó augmentation. Esto augmentation también lo aplicamos dado que el dataset es pequeño y desbalanceado. Augmentation nos permite crear muestras sintéticas de las imágenes originales
aplicando ciertas transformaciones como rotación o cambio de posición a las imágenes originales, de manera que se multiplique la cantidad de imágenes que se pasan a la etapa de entrenamiento. En este caso, pues se aumentaron las dos clases, pero de manera más destacada, la clase minoritaria. También el learning rate, se probaron learning rates de 0.001, 0.005 y 0.0005. Se probaron dos optimizadores, Adam y SGD, y diferente número de épocas. Aquí en la diapositiva pueden ver, por ejemplo, un ejemplo de una de las arquitecturas más exitosas que utilizamos en nuestro experimento con redes neuronales convolucionales. Bueno, se probaron primero clasificadores base de una sola red neuronal convolucional y luego se probaron ensembles de 3 y 5 modelos. No se probaron de más de modelos, dado que esto era bastante costoso computacionalmente. Nuevamente se aplicaron para los ensembles los 3 tipos de votación: Average, Maximum y Selective Class Average Voting o SCAP. Para el experimento de redes neuronales convolucionales se programó el lenguaje Python 3 utilizando la librería OpenCV para el procesamiento de imágenes, la librería Keras para el manejo de las redes neuronales convolucionales con backend de TensorFlow. Bueno, ahora les voy a presentar algunos de los resultados. Para el experimento 1 de características radiómicas y modelos de Machine Learning, en los clasificadores base de las mutaciones FR, vimos que el mejor resultado que se pudo obtener fue una AUC de 0.68 y una accuracy de 0.76 que se obtuvo aplicando como selección de características a Relief y de clasificador a Support Vector Machine. Estos valores se pudieron mejorar al aplicar ensembles, en particular ensembles con nuestro esquema de votación SCAP. Entonces vemos que al aplicar SCAP con los 10 mejores modelos, el AUC aumentó a 0.70 con cierto umbral, y con otro umbral podemos ver que la accuracy puede aumentar a 0.80. Entonces, dependiendo de la métrica que queramos favorecer, podemos utilizar diferentes configuraciones en nuestro ensemble para obtener mejores resultados. En ambos casos, los mejores resultados se obtuvieron aplicando SCAP. Para la mutación CRAS, los modelos de Machine Learning y los clasificadores base, lo mejor resultado fue una AUC de 0.65 y una accuracy de 0.70. Nuevamente se obtuvo aplicando como selección de características Relief y de clasificador Support Vector Machine. Estos resultados mejoraron al aplicar ensembles, en particular SCAP con 10 de los mejores modelos. Se aumentó el AUC a 0.71 y el accuracy a 0.72. En cuanto al experimento 2, redes neuronales convolucionales, en los clasificadores de las mutaciones FR, obtuvimos el mejor resultado para las mutaciones FR dentro de los clasificadores base en términos de la AUC. El mejor AUC fue de 0.846 y se obtuvo con la arquitectura 4, optimizador SGD y 30 épocas. Este modelo también tenía una accuracy de 0.80. Ahora, aunque el mejor AUC se obtuvo con los clasificadores base, se pudo aumentar el accuracy aplicando ensembles con SCAP. Entonces tenemos que al aplicar SCAP con los 5 mejores modelos, el accuracy aumentó a 0.857. En cuanto a la mutación CRAS en los clasificadores base, podemos ver que ninguno de los modelos individuales tenía un buen desempeño en todas las métricas. Entonces, por ejemplo, teníamos un 0.739 de AUC, pero con tan solo una accuracy de 0.667. Con la arquitectura 1 y SGD. O tomando la arquitectura SGD y optimizador Adam, podíamos tener una accuracy de 0.722, pero con una AUC de 0.566. Entonces vemos que ninguno de los clasificados de las redes neuronales tenía un resultado alto en todas las métricas. Sin embargo, al aplicar SCAP, aplicar ensembles,
pudimos obtener un mejor resultado con una UC de 0.778 y una accuracy de 0.722. En este caso, el mejor resultado se obtuvo fue con el ensemble average, no con SCAP. Sin embargo, se observa que con SCAP, que es el segundo mejor resultado, también se obtenía un mismo accuracy de 0.722. Entonces, pues, de todas maneras, se ve que hay aumento de las propiedades al aplicar SCAP. Muy bien, como conclusiones, en este estudio se ha analizado la efectividad de aplicar ensembles para la predicción de las mutaciones EGFR y CRAS, tanto para modelos de Machine Learning como para redes neuronales convolucionales. En particular, la eficacia del esquema de votación propuesto, SCAP. Para las mutaciones EGFR en los modelos de Machine Learning, hubo un incremento en la sensitividad de 0.66 a 0.75 y en AUC de 0.68 a 0.70. Con los modelos de Deep Learning se obtuvo una AUC de 0.846 y con SCAP el accuracy del modelo pasó de 0.80 a 0.857. Para la mutación CRAS, tanto los modelos de Machine Learning de 0.65 a 0.71 AUC como los de Deep Learning 0.739 a 0.778 tuvieron un incremento significativo en su desempeño con ensembles. En cuanto a las mutaciones EGFR, pues nuestros resultados no fueron mejores que los obtenidos por Javert con el mismo dataset, pero hay que destacar que Javert utilizó características dadas por un radiólogo y no características calculadas automáticamente, mientras que nuestro esquema obtiene un resultado similar y además obtiene las características de manera automática, lo cual es una ventaja de nuestro proceso. Con respecto a los demás trabajos, nuestro resultado fue mejor, incluyendo el resultado dado por Wang, que había aplicado Deep Learning con anterioridad. Entonces, con respecto a los demás resultados, nuestro resultado para las mutaciones EGFR fue superior. En cuanto a la mutación CRAS, Javert et al. No pudieron encontrar un modelo concluyente, mientras que en este estudio se encontró un buen modelo de 0.778 AUC, sin necesitar la ayuda de un radiólogo para generar características semánticas. Este resultado de 0.778 AUC también es mejor que los demás que presentamos en el estado del arte. Los resultados de este trabajo muestran que hay un buen potencial para predecir las mutaciones EGFR y CRAS a partir de imágenes médicas, incluso cuando se trabaja con datasets pequeños, y que utilizar SCAP aumenta el desempeño de clasificadores de Machine Learning y redes neuronales convolucionales. Bueno, esto era lo que quería presentarles en el día de hoy de los adelantos de mi tesis. No sé si tienen algunas preguntas. Bueno, Silvia, te agradezco de verdad muchísimo. Qué temática tan interesante la que nos has podido compartir el día de hoy. La verdad que estos espacios son precisamente para eso, para que todas las personas, no solamente pues de la Universidad del Norte, sino externos, conozcan todas esas investigaciones que ustedes como estudiantes en conjunto de sus profesores y tutores están desarrollando al interior de nuestros posgrados. Silvia, acompáñame a recordarle a toda la audiencia que las inscripciones a nuestros posgrados ya se encuentran abiertas hasta el 31 de mayo, pero vamos a tener también la primera semana de junio con inscripciones abiertas. Y adicionalmente que todas las personas que participan en este evento, en el Research Day, que han venido participando durante todos estos días, podrán quedar exentos del pago de inscripción. Así que, Silvia, una vez más, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por tan valiosa información que nos has compartido en la mañana. No, muchas gracias a ustedes, Natalia, por darme la oportunidad de participar en este Research Day. Esperamos que puedas acompañarnos en más eventos como estos. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Y seguimos con la programación. Nuestro segundo estudiante en esta jornada de la mañana es el estudiante Felipe Acevedo.
Él actualmente se encuentra en último semestre de maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación y en estos momentos se encuentra desarrollando su tesis de investigación en conjunto y con el apoyo del ingeniero Elías Niño, que es su tutor y actual director del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. Felipe, bienvenido al Research Day y gracias por haber aceptado esta invitación. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar acá. Adelante, Felipe, puedes ya compartirnos tu presentación para dar inicio. Se ve perfecto. Listo, vale, entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Entonces, como lo mencionaba Natalia, mi tutor, mi nombre es Felipe Acevedo, mi tutor es el profesor Elías Niño. En el desarrollo de mi maestría, durante la investigación que se ha venido desarrollando en mi maestría, ha sido los métodos data-driven para pronóstico del clima. Y bueno, esta investigación se ha desarrollado con el apoyo y de la mano en conjunto del Laboratorio de Matemáticas Aplicadas y Ciencias Computacionales del departamento. Entonces, como tal, son como los puntos de los contenidos que quisiera tratar en la presentación de hoy, en este tiempo que voy a compartir acá con ustedes. Entonces, empezamos con unos preliminares y principalmente empezamos con los modelos de Machine Learning. Y es como tal, pues, los modelos de Machine Learning son modelos paramétricos mediante los cuales nosotros podemos estructurar la solución de un problema inverso de esta forma, donde yo tengo una observación, la cual yo la voy a representar, yo tengo observaciones, tengo datos reales, las cuales yo las voy a representar en función de un vector de parámetros, de un vector de variables, y esto pues más un error aleatorio. Vale, más aún, pues cuando nosotros hablamos de modelos de Machine Learning, modelos simples, lo más sencillo que se nos puede ocurrir son los modelos lineales. Creo que pues todos en algún momento hemos tenido algún tipo de contacto, algún tipo de acercamiento a lo que es un modelo lineal y a los supuestos que este maneja con respecto a estos errores, a estos residuales, que debe manejar supuestos tales como la gaussianidad, por ejemplo, la media cero, la homocedasticidad, y etcétera. Esos tres supuestos principales que son los que tenemos cuanto a los residuales en un modelo lineal. Ahora, estos supuestos gaussianos o de normalidad se pueden romper con mucha facilidad cuando tenemos un sistema dinámico, que es bastante dinámico. Sin embargo, bueno, todo esto lo podemos atacar, lo podemos resolver mediante la construcción de modelos lineales locales, ¿cierto? Donde entonces lo que vamos a hacer es que con base a la distancia entre las observaciones, nosotros vamos a tomar las K observaciones, las K observaciones más cercanas, y con base a estas observaciones y la distancia que hay, vamos a asignarle ciertos pesos y sus coeficientes y a las variables, y de esta manera entonces podemos mantener los ciertos supuestos de gaussianidad que nos interesan. Entonces, como tal, esta distancia de la que les mencionaba ahora, esta distancia peso, esta función, pues, por lo general manejamos dos opciones: lo que es la distancia uniforme y lo que es básicamente el recíproco de la distancia euclidiana. Estas son como las dos opciones por excelencia que nosotros vamos a considerar cuando estemos trabajando con estos modelos lineales locales. Y pues esta estrategia, si nosotros pues dentro del Machine Learning, dentro de la estadística, esta estrategia pues lo que nosotros conocemos como regresión por K vecinos más cercanos. Entonces, pasemos ahora a qué es como tal la asimilación de datos. Entonces, como tal, la asimilación de datos es el proceso mediante el cual yo voy a tomar un pronóstico numérico imperfecto, un pronóstico modelo imperfecto. Si yo tuviese un pronóstico perfecto, pues no hace necesidad, no es un pronóstico, ya es la realidad. Entonces, yo tomo un pronóstico imperfecto y al cual yo le voy a inyectar información real de mi sistema, le voy a inyectar observaciones para hacer correcciones y que entonces yo pueda encontrar un mejor estimado de mi estado actual, del estado actual de mi sistema. Entonces, nosotros en este caso vamos a hablar de lo que es un background, ¿cierto? Lo que vamos a conocer como los forecasts, los pronósticos que hago yo con mi modelo numérico, son mis pronósticos imperfectos. Voy a hablar de unas observaciones y entonces yo con este background, yo le voy a inyectar estas observaciones y por cierto tiempo, por ciertos pasos de asimilación, en mi ventana de asimilación, y entonces mediante lo cual yo voy a ir mejorando y voy a ir ajustando, voy a ir ajustando mis observaciones, voy a ir ajustando mi pronóstico, lo voy a ir corrigiendo. Entonces, en palabras simples, la idea
de la asimilación de datos. Básicamente es estimar, como les mencionaba, este estado astérico, este estado donde yo estoy combinando distintas fuentes de información. Estoy combinando lo que es entonces mi modelo numérico imperfecto, estoy combinando observaciones reales de mi sistema, observaciones con cierto ruido. Recordemos que también las observaciones, una observación perfecta no la vamos a encontrar, si podemos tener cierto ruido de medición o cosas por el estilo, pero lo cual yo voy a encontrar entonces la combinación óptima de estas dos fuentes de información, para los cuales entonces yo voy a encontrar un mejor estimado para el estado de mi sistema. Entonces, como tal, de las observaciones, pues yo no puedo estar observando todo mi sistema, y entonces este se relaciona con mi modelo mediante este operador lineal, el cual lo que está haciendo es que él mapea el estado, los estados de mi modelo entre el estado de mis observaciones, entre el espacio de mis observaciones. Donde claramente, pues también vamos a hablar de un error aleatorio, y que el error aleatorio pues sigue también una distribución, tenemos supuesto gaussiano, tenemos supuesto de normalidad con media cero y una matriz de covarianza del error R. Entonces, gráficamente lo que estoy diciendo es esto. Yo aquí tengo en A, yo tengo lo que es entonces el X asterisco, que es mi estado actual, pues el estado óptimo de mi sistema. Tengo un background, que es en la figura B. Vemos lo que es el background, es decir, mi forecast para el estado de mi sistema. Tenemos entonces mi operador H, que lo que me está diciendo es yo qué parte estoy observando, cuál es la parte como tal. O sea, en mi figura C, yo lo que estoy viendo es mi operador observacional, es decir, yo qué es lo que estoy observando de mi sistema. Claro, yo no estoy observando todo, yo no estoy observando una parte de mi sistema. Así mismo, entonces yo tengo en mi figura D, yo tengo entonces esas observaciones de ese espacio del cual yo sí puedo ver, el cual yo puedo ver mi sistema. Entonces, claro, son observaciones con cierto ruido. Y entonces de mi figura B y D yo las combino de manera óptima, yo tengo entonces un mejor estimado para el estado actual de mi sistema, que es lo que pues vemos en la figura A. Entonces, hablemos ahora un poco dentro de la simulación de datos. Nosotros podemos hablar de lo que es el filtro de Kalman, el Ensemble Kalman Filter, el cual pues es un método que es un método secuencial que se basa en Monte Carlo, por medio del cual nosotros podemos hacer estimación de parámetros y de estados como tal de mi sistema. En cual, ¿qué es lo que hacemos? Pues yo tengo una matriz XB, background, pero un B lo vamos a anotar como background, la cual cada una de las columnas corresponde a un estado posible, o sea, un posible estado de mi sistema actualmente, ¿vale? Y cada una de estas columnas, cada uno de estos elementos va a ser un miembro de mi ensemble, donde va a tener entonces n, es el tamaño de mi ensemble, y n mayúscula. Como tal, n minúscula denota pues la dimensión como tal de mi modelo. Entonces, con este background, con este ensemble de background, nosotros lo empleamos para estimar los momentos del background y del orden de la distribución. Esto es, entonces, yo con este XB, yo creo que calculo lo que vendría a ser la media, y calculo asimismo el error de covarianza, la matriz de covarianza, ¿cierto? Que lo notamos de esta forma, donde pues básicamente PB pues es la covarianza del ensemble, y delta de XB pues básicamente es la matriz con las desviaciones como tal de cada uno de los miembros con respecto a la media. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que ocurre? Gráficamente en mi asimilación de datos yo tengo eso, tengo un modelo para el cual yo tengo distintos escenarios posibles que son mis miembros del ensemble, ¿cierto? Yo los propago haciendo uso de mi modelo, que es lo que podemos ver en verde. Yo tengo unas observaciones reales, que son lo que yo puedo ver en azul, y yo como tal ambas las mezclo de manera óptima. Yo tengo lo que vendría a ser mi análisis, que ya es mi estado optimizado, mi estado optimizado, que es lo que encontramos en mi combinación óptima, que es lo que encontramos en rojo, que vendría a ser pues el análisis, lo que llamamos análisis. Así sucesivamente, este análisis es el que yo voy a propagar de nuevo para mi tiempo TK+1. De nuevo tengo unas observaciones reales y vuelvo a encontrar una combinación óptima tanto de mi propagación, de mi pronóstico, con mis observaciones reales. Yo tengo un análisis, y esto lo voy a hacer sucesivamente para el tiempo de sub K+2 y así sucesivamente. Entonces, usando el teorema de Bayes como tal, nosotros podemos encontrar ese estado que maximiza la probabilidad dada una observación Y de la siguiente manera. Es decir, mi análisis va a ser como tal mi background más esta expresión, que básicamente lo que me está diciendo es una relación que hay entre mi operador observacional, mi covarianza como tal entre los miembros de mi ensemble, y como tal la matriz de correlación de mis errores observacionales. Todo esto, pues claro, también en función de la
de las observaciones con las que yo cuento. Entonces, ¿qué sucede? Como tal, pues los métodos de Monte Carlo tienden a suponer que contamos con muchos escenarios, que contamos con, pues sería lo ideal sería tener de órdenes de miles miembros en mi ensemble, porque yo sé que esto pues en la práctica no ocurre así, porque esto me implica un alto costo computacional. Pero por lo tanto, entonces nosotros en realidad vamos a manejar ensembles del orden de cientos. ¿Qué sucede? Que al tener el orden de cientos, pues nosotros podemos encontrar lo que se conocen como correlaciones espurias. ¿Qué son las correlaciones? ¿Qué son las correlaciones espurias? Son cosas, por ejemplo, en este contexto, ¿no? Que estamos hablando de variables meteorológicas. Entonces, supongamos para la temperatura, entonces una correlación espuria podría ser que yo encontrase que hay algún tipo de relación entre la temperatura acá en Colombia y la temperatura de la India a tal hora. Pues cosas como esas son que no tienen mucho sentido, cosas como esas no tienen mucho sentido físico. Entonces, por lo tanto, esto nos llamamos correlaciones espurias, y lo que nos lleva a tener estas correlaciones, pues claro, esto es ruido que estoy inyectando en mi modelo, ruido que yo quisiera mitigar, y por lo tanto, entonces, yo debo encontrar mejores estimaciones para la matriz para mi matriz de covarianza de los miembros de mi ensemble. ¿Y cómo lo hago esto? Bueno, en este caso nosotros lo atacamos mediante el uso de composición de Cholesky, por donde el cual yo no solamente, o sea, yo no hago la estimación como tal de mi matriz de covarianza, sino lo que llamamos de su inversa, la cual nosotros la conocemos también como la matriz de precisión, en términos de una matriz esparsa, de una matriz dispersa, ¿cierto? Triangular, y de una matriz diagonal. Y que entonces nosotros al reemplazar esto en mi método del ensemble, entonces tenemos lo que es vía la descomposición de Cholesky. Listo, entonces, habiendo terminado ya con mis preliminares, pasemos entonces ya a lo que es como tal el método propuesto y algunos, pues sí, los resultados experimentales de este método propuesto. Entonces, como tal, para mi método propuesto, ¿qué sucede? Yo cuento, ¿cierto? Yo cuento con snapshots de mis distintas variables meteorológicas que a mí me interesa estudiar, y yo cuento con distintos snapshots y los cuento para distintas horas y a través de distintos días. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar conjuntos, digamos, en este caso lo vamos a anotar como X sub L, que va a ser como un ensemble por cada hora. Es decir, yo voy a tomar para cierta hora, y yo voy a tomar a través de mis días, voy a tomar las snapshots a la misma hora. Es decir, yo aquí tengo, por ejemplo, X sub L, entonces yo tengo cada columna corresponderá a un día, al snapshot de la hora L para cada uno a través de los días. ¿Vale? Y entonces, de esta manera, esto lo voy a hacer para cada uno de los días, a través de cada uno de los días. Luego, entonces, nosotros podemos considerar, de esta manera, entonces, ajustar modelos de la forma XL, ¿cierto? Donde mi tiempo actual va a depender de mi estado, donde mi estado actual va a depender de mi estado anterior, de la propagación de mi estado anterior, más algún tipo aleatorio, más algún tipo de ruido aleatorio, más los residuales, sabemos que es como un error aleatorio. ¿Vale? Entonces, después M, claramente, en este modelo mediante el cual yo estoy propagando de mi estado anterior a mi estado actual, pues me captura parcialmente pues la evolución de la dinámica de mi sistema desde mi tiempo pasado, de mi estado pasado a mi estado actual, a mi estado siguiente. Entonces, para encontrar estos modelos, nosotros vamos a considerar la función de costo de esta manera, donde básicamente lo que estamos haciendo es minimizando como tal el cuadrado de los errores. Estamos minimizando el cuadrado de los errores entre mi propagación, entre mi pronóstico y el estado, y el real, el valor real. Y de esta manera, entonces, mis modelos van a ser la solución de este problema de minimización. Y de esta forma, entonces, nosotros encontramos ahora un modelo definido piecewise, ¿cierto? Definido por trazo, definido a trazos, el cual hace una mímica, ¿cierto? Refleja o intenta capturar el comportamiento de mi sistema dinámico en un solo día. Entonces, de cierta manera, nosotros podemos ver estos modelos como un modelo markoviano de primer orden, donde pues toda la información que yo necesito para propagar la dinámica de un tiempo a otro, pues se condensa precisamente en ese operador, en ese modelo que corresponde a ese modelo de transición, ese paso de transición de mi tiempo L-1 a mi tiempo L. Listo, entonces para construir como tal estos modelos, nosotros vamos a considerar, como mencionamos, estos ensembles, y lo vamos a construir haciendo uso de los K vecinos, de los K estados más cercanos, ¿cierto? De mis K snapshots más cercanos a mi tiempo actual, y mediante el uso de esto, pues entonces yo voy a construir estos modelos, ¿vale? De igual forma, haciendo uso del recíproco de mi distancia, pues de mi distancia uniforme o de mi distancia euclidiana. Entonces, pasemos ahora a lo que son los resultados experimentales. Como tal, para
poder llevar a cabo pues estos experimentos, nosotros tuvimos en cuenta lo que es el dataset Reanálisis 2 de la NOAA, el cual nosotros aquí podemos encontrar distintas variables meteorológicas como son la temperatura, la humedad relativa y las componentes del viento U y V, las cuales pues nosotros tenemos 4 medidas disponibles y estas pues son las que nosotros vamos a considerar en nuestros experimentos. Entonces, en este contexto nosotros tenemos 4 horas al día que corresponde a lo que se toma en la hora 0, nosotros contamos lo que es con la hora 0, la hora 6, la hora 12, la hora y la hora 18, es decir, las 6 de la mañana, las 0, las 6 de la mañana, las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Entonces, esto es lo que se traduce en que tenemos 4 modelos lineales. Un modelo que me propaga de mi estado X sub 0 de la hora 0 a la hora 6, un modelo que me propaga mi estado X sub 1 de la hora 6 a la 12, otro modelo pues que me propaga de la 12 a la 18 y por último para cerrar el ciclo para el siguiente día, entonces tenemos un modelo que me propaga pues mi estado X3 de las 6 de la tarde de la hora 18 a la hora 0 del siguiente día. Entonces, para cada una de estas horas, nosotros, pues, como ya sabemos, usamos estos snapshots, con este ensamble de snapshots que mencionamos antes, y con este ensamble que nosotros hacemos una estimación entonces de la matriz de precisión. Listo, entonces gráficamente mi modelo, lo que estamos haciendo, se ve de esta manera, ¿cierto? Yo cuento un tiempo X0, un tiempo X1, un tiempo X2 y un tiempo X3. Para cada uno de estos tiempos, claro, como yo cuento con un registro histórico, cuento con información histórica del comportamiento de la dinámica, entonces yo ya voy a tener estas matrices calculadas para cada una, para esta propagación, esta matriz de predicción yo la voy a tener calculada para cada uno de mis tiempos, yo voy a tener entonces mis modelos y de esta manera entonces seguiría el ciclo por medio del cual yo estoy capturando, yo estoy modelando de manera, pues, haciendo uso de datos históricos, ¿cierto?, de la dinámica de mi sistema. Ahora, como tal, estos son los resultados, estos de la evolución del error para cada una de las variables a través del tiempo. Aquí vemos que esto fue a través de 3 días, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es para la temperatura, para la humedad relativa, para la velocidad del componente U del viento y para el componente V del tiempo. Entonces podemos ver dos cosas aquí que creo que notemos dos cosas. Por un lado, lo que son las líneas punteadas y por otro caso, lo que son las líneas continuas. Las líneas punteadas como tal correspondería a lo que fuese mi pronóstico puro, es decir, sin hacer asimilación de datos. Y las líneas continuas corresponden a mi pronóstico y haciendo asimilación de datos. Y cada uno de estos, pues vemos distintos colores que cada uno corresponde a lo que vendría a ser si estamos usando la distancia uniforme o el inverso de la distancia euclidiana y el número de vecinos más cercanos que estamos tomando. En este caso, nosotros tomamos 10, 20 y 50 vecinos y tenemos para cada uno de estos tres, pues tenemos entonces, considerando el inverso de la distancia euclidiana o tenemos también considerando una distancia uniforme. Cosas a notar aquí es cómo vemos entonces que la línea punteada, pues estos son los errores, claramente estos son los errores en el sentido de la norma L2 y están pues escalados, es decir, están en escala logarítmica, pues para una mejor visualización. Entonces vemos, por ejemplo, cómo los errores de por sí, pues mi pronóstico puro de por sí tiene unos errores que se pueden considerar muy buenos, de orden de 10 a la menos 2, pero vemos cómo entonces al hacer asimilación de datos, estos se decrementan drásticamente, se decrementan al orden de 10 a la menos 3, por ejemplo, en el caso de la temperatura. Vemos también cómo para la velocidad del viento vemos un salto drástico, o sea, un gran beneficio, vemos una mejoría sustancial al hacer uso entonces de asimilación de datos, y esto ocurre pues también para las componentes U y para la humedad relativa. Vale, entonces, en este caso, ahora en este snapshot acá yo quiero mostrarles entonces lo que vendría a ser el estado actual de mi sistema. Entonces, el estado actual, lo que vamos a ver en la figura A, el estado actual de mi sistema. En mi figura B podemos ver lo que es el estado de mi pronóstico, podemos ver mi pronóstico, como lo que está pronosticando mi modelo, y el estado C, y en mi figura C yo puedo ver lo que es el análisis, ¿cierto? Es decir, después de haber hecho asimilación de datos. Entonces, cosas a notar es que yo veo que si bien es cierto, pues veo cierta similitud entre mi pronóstico puro con mi estado real, ¿cierto? Yo veo que esta similitud, pues, se aumenta, esta similitud, o sea, vemos casi cómo hay una gran mejoría al yo hacer uso de análisis de mi asimilación de datos, haber asimilado ciertas observaciones, y vemos entonces que ese gran parentesco, porque vemos ese gran parentesco entre mi figura A y mi figura C. Esto fue para la variable de la temperatura, para el T, usando pues el recíproco de la distancia euclidiana y usando los 10 vecinos más cercanos. Entonces, pues, conclusiones como tal hasta el momento, de lo que hemos desarrollado, de lo que se ha desarrollado de la investigación durante la maestría. Y es que, bueno, entonces en esto nosotros podemos obtener pues ciertas
Entonces, los resultados muestran que los forecasts con forecast podemos obtener unas magnitudes para errores razonables en el sentido de la norma L2. Estas, pues, si yo sigo siendo pronósticos, pues no voy a mis errores no estallan, sino que se tienden a mantener, parece que convergieran para cierto valor. Sin embargo, al yo hacer asimilación de datos, al yo hacer asimilación de datos, al yo inyectarle observaciones, pues yo puedo ver mejorías pues sustanciales, en los errores, puedo ver cómo estos disminuyen sustancialmente al yo inyectarle observación, información real del estado de mi sistema. Vale, bueno, como tal, pues este trabajo se presentó en el Second International Workshop on Data Assimilation for Decision Making, también que se desarrolló en conjunto entre la Universidad del Norte y la Universidad AFIT. Y bueno, esas son algunas referencias seleccionadas y eso sería todo. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, pues. Felipe, muchísimas gracias a ti por haber, digamos, aceptado esta invitación. La verdad es que es una temática muy interesante. Yo quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo y que seguramente van a poder ver estos videos posteriormente, que la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, que es la que te encuentras realizando en estos momentos, es un programa de corte investigativo que tiene duración de 3 semestres académicos y que adicional los estudiantes tienen un cuarto semestre que es gratuito, en el cual quienes no han sustentado su tesis investigativa en el tercer semestre tienen ese periodo de gracia, que es un semestre adicional sin costo alguno para que el estudiante pueda, digamos, sustentar y finalizar su tesis de investigación. Entonces, Felipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y por toda la información tan valiosa que nos has compartido y que has venido trabajando en compañía del ingeniero Elías Niño. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Felipe. Bueno, y seguimos con la jornada del Research Day de Ingeniería. En esta jornada de la mañana vamos a finalizar con la intervención del coordinador de Sistemas y Computación. Él es el ingeniero Miguel Jimeno, quien también se desempeña como profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería de Sistemas. Miguel, bienvenido y qué rico tenerte por acá en este espacio. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Miguel. Bueno, te cuento, digamos, la dinámica que vamos a desarrollar. Este fue un espacio que se diseñó para que todas las personas puedan tener de primera mano, digamos, la información general y también en cierta parte específica de nuestros programas de posgrado ofrecidos desde el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. Recordamos que este departamento actualmente cuenta con 3 programas de posgrado. El primer programa es el doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. Cuenta además con la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, que es de corte investigativo, y adicionalmente ofrece la maestría en Gobierno de Tecnología Informática, que es un programa de corte profesional. En este momento, el ingeniero Miguel pues representa o está al frente de los programas investigativos, por los cuales nos vamos a detallar más que todo en la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación y en el doctorado. De hecho, también recordarle a la audiencia que en la semana de la primera semana de junio estaremos llevando a cabo unas charlas también y unos conversatorios con la coordinadora de la maestría en Gobierno de Tecnología Informática. Para todos los que estén interesados, vamos a tener una charla con ella para conocer más a fondo acerca de este programa. Entonces, primeramente, nosotros hemos venido, digamos, obteniendo una serie de preguntas muy recurrentes a lo largo de estas últimas semanas a través de nuestras redes sociales, que les recuerdo a todas las personas, a toda la audiencia, que nos encontramos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y también en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Entonces, a través de todas estas redes sociales, Miguel, hemos venido obteniendo una serie de preguntas que tienen las personas que en este momento, digamos, están buscando programas para la formación de posgrado. Yo me he permitido reunir esas preguntas a fin de poder resolver cada una de ellas
en este espacio. Entonces, iniciamos. Cuéntanos un poco cuáles son esas características específicas que tiene una maestría investigativa. Ahorita hablaba de que el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación ofrece 2 tipos de maestría. La maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, ¿qué características tiene? Y el doctorado también, ¿qué características, digamos, sobresalen allí? Listo, Natalia. Entonces, como les estaba contando ella, pues nosotros tenemos, en el área investigativa, tenemos 2 programas, digamos que con 2 perfiles distintos, parecidos pero un poquito distintos. La primero es el programa de maestría en Ingeniería de Sistemas, es un programa de corte investigativo, ahora les explico a qué me refiero con esto, y este programa tiene una duración de 3 semestres, durante los cuales el estudiante va a tomar un grupo de asignaturas, además de que está formándose en el campo investigativo. Al principio, cuando el estudiante se inscribe al programa, tiene que escoger una temática de investigación, un área en la cual quisiera desarrollar una tesis, a partir del cual el coordinador, pues en este caso yo, digamos que yo me encargo de asignarle un tutor a ese estudiante, de tal manera que ese tutor lo va a acompañar en el proceso de la investigación en el tema que haya escogido. Entonces son 2 cosas que el estudiante va haciendo durante sus 3 semestres. Primero, tomando unas asignaturas que le van formando en las diferentes núcleos y áreas específicas en las que haya escogido el estudiante, y paralelo a eso va trabajando en el área de investigación que está relacionado con su tema. Entonces, nosotros dentro del programa de Ingeniería de Sistemas, dentro del departamento y los programas de posgrado que están bajo el paraguas, nosotros tenemos varias líneas de investigación. Para dar una idea, tenemos lo que es asimilación de datos, analítica de datos, computación en la nube, inteligencia artificial, lo que son redes de comunicaciones, tanto cableadas como inalámbricas, tecnología y educación. Tenemos optimización, tenemos Internet de las Cosas, múltiples áreas y otras más, múltiples áreas que están abarcadas dentro de los conceptos o dentro de la investigación de ciencias de la computación e ingeniería de sistemas. Incluimos también ingeniería de software, todo lo que es diseño, desarrollo, arquitecturas, metodologías de construcción de software, todo eso está abarcado dentro de las líneas de investigación. Entonces el estudiante entra a la maestría, escoge un área, se le asigna al tutor, entonces el tutor, digamos que, pues, la idea es que lo guíe para la creación de esa tesis. No hay necesidad en el caso de la maestría que el estudiante tenga una preparación previa en investigación, porque es ahí donde viene la diferencia con el doctorado, que voy a hablar ahorita de él. Digamos que la maestría generalmente es para personas egresadas de carreras afines a ingeniería de sistemas, no necesariamente ingeniería de sistemas. Entonces, con el título de pregrado puede comenzar la maestría, y ahí el tutor, digamos que lo guía en ese proceso de la construcción de la tesis, durante el cual el estudiante va a, por decirlo así, a convertirse ya en un investigador, una persona que puede proponer y desarrollar proyectos de investigación relacionados con la temática que escogió. Entonces, el tutor la acompaña en ese proceso, ahí se ve toda la metodología de investigación, lo que es el levantamiento del estado del arte, lo que es planteamiento de las preguntas de investigación, objetivos de la tesis, todo este proceso, y culmina en la elaboración de la tesis, en la elaboración y presentación de la tesis. Entonces, como volviendo, digamos que al principio, entonces tenemos como esos 2 trabajos paralelos que va haciendo el estudiante durante la maestría, y que son, digamos, que el componente de asignatura y el componente de investigación. Entonces, al cabo de los 3 semestres, el estudiante se espera que defienda la tesis del tema que haya escogido, pero de todas maneras hay un 4º semestre de gabela, por decirlo así, que se le llama periodo de gracia, que el estudiante tiene todavía para defender la tesis. Es posible, a veces ocurre que los estudiantes no alcancen a tener la tesis lista durante los 3 semestres, y se le da ese 4º semestre en el cual no tiene que matricular, no tiene el costo, pues la matrícula, y se le da, digamos, que ese compás de espera para poder defender la tesis. Entonces, digamos que, pues, obviamente, como es una tesis investigativa, tiene que presentarla, defenderla ante un jurado, que el jurado la acepte.
Entonces, a grosso modo, pues es, digamos, que las características del programa de la maestría. Y con respecto al doctorado, el doctorado es, se puede decir que el perfil es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque en el caso del doctorado, ya el nivel de la investigación que se va a hacer es más profundo. Se espera que, el estudiante alcance un nivel de una propuesta más avanzado, con una fundamentación matemática más fuerte que en el caso de la maestría, con un nivel de innovación o de propuesta de algo nuevo mayor que en el caso de la maestría. Por eso, obviamente, el doctorado es un programa que dura más tiempo, además de que tiene más asignaturas. Entonces, el doctorado, la idea ya es formar de una manera más rigurosa a los investigadores, tanto, digamos, que en la parte teórica, que son las asignaturas que el estudiante toma durante un programa, como también en la parte de investigación. Obviamente, como un proceso de 4 años, miren que la maestría son 1 año y medio, el doctorado son 4 años, entonces hay tiempo suficiente para profundizar bien en el tema de investigación, para barrer bien el estado del arte que hay sobre el tema escogido y definir bien las preguntas de investigación, obviamente, y digamos que lograr que el aporte en la temática escogida sea realmente, digamos, que marque bastante diferencia. Entonces, sí. Ahí en ese punto del tema de investigación, y como para no dejar ir esa temática en la que estás tocando, muy importante, hay otra pregunta muy específica y es, bueno, si por ejemplo un estudiante de maestría investigativa o doctorado se inscribe al programa, pero en ese momento no tiene de pronto la temática definida, ni el tutor definido con quién trabajar, ¿cómo es ese proceso para llegar a su tesis, a la investigación que va a hacer? ¿Cómo es, digamos, el contacto con los diferentes tutores? ¿Pueden ellos directamente escribirles a través de los contactos en la página web? ¿O cómo es ese proceso específico para llegar a esa temática con el profesor? Listo, es una excelente pregunta. En la página de nuestros programas de la maestría y doctorado, nosotros tenemos una línea de investigación, así como también tenemos los profesores que participan en el programa. Entonces, ahí están generalmente algunos contactos y están también los contactos dentro del mismo departamento de Ingeniería de Sistemas, que es adentro del cual están los programas. Y ya sea que pueden contactar directamente a los profesores o pueden hacerlo a través del coordinador. Digamos que el coordinador siempre es como el primer contacto en caso de que de pronto el candidato no tenga muchas dudas o de pronto no sepa con qué profesor específico contactar. Entonces, incluso a veces puede pasar que de pronto nosotros tenemos una línea de investigación y el estudiante de pronto tiene dudas si lo que él tiene en mente cabe dentro de la línea de investigación. Entonces, ahí es donde viene el coordinador, me contacta a mí, me presenta, mira, yo estoy interesado en hacer la maestría o el doctorado, quisiera trabajar en esta línea, pero no estoy seguro si esa línea está cubierta dentro del programa, etc. Entonces, ahí es donde, digamos que el coordinador, la labor mía es importante porque yo lo ayudo como a encajar un poquito la idea de su tema de investigación dentro de las líneas que nosotros tenemos. Obviamente, en el caso de que realmente lo soportemos. Y a partir de ahí, pues yo le hago el puente con el posible tutor. Entonces uno le pone el contacto, uno lo contacta, profesor, mira, aquí hay un candidato interesado en hacer la maestría o el doctorado y está interesado en trabajar en una línea de la investigación que usted trabaja. Entonces a partir de ahí se crea el puente y el tutor, la idea es que lo asesore en una propuesta de temas de investigación. De hecho, has comentado algo muy importante y es todas esas líneas de investigación que ustedes al interior del departamento manejan. Y quiero que le cuentes a la audiencia, a las personas, cuáles son esos grupos de investigación que en este momento están abiertos, que soportan los programas de posgrado y en qué categorías se encuentran. Sabemos que Colciencias da como ciertas categorías. Sí. Y me gustaría conocer y saber cuáles son esos grupos y en qué categorías están. Listo. Nosotros dentro del departamento estamos soportados por un grupo de investigación que está en categoría A1. El grupo de investigación se llama Grupo
grupo de redes, ingeniería de software, y GRESIS es el nombre abreviado. Y ese grupo de investigación A1 soporta todas las líneas de investigación que nosotros tenemos. Además de eso, nosotros hacemos trabajo multidisciplinar con otros grupos de investigación que nos soportan en la maestría y en el doctorado. Y esos grupos de investigación, la mayoría están en A1 o A. Por ejemplo, nosotros trabajamos con investigadores del grupo de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial, que también está en A1. También trabajamos con profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de Matemáticas, de Medicina, y todos los grupos de investigación que nos soportan están en alto nivel, rankeados ante Colciencias. Sí, entiendo que A1 es la más alta categoría. Todos nuestros programas están entre A1 y A, que Correcto, son las sí. más altas categorías que avala Colciencias. Correcto. Bien, y entonces eso quiere decir que tú lo has mencionado perfectamente, ese trabajo en conjunto que se lleva a cabo entre áreas del conocimiento, lo que indica y es válido informar que quienes realizan, por ejemplo, los posgrados en las áreas de ingeniería de sistemas y computación pueden también tener la posibilidad de tomar asignaturas de otros posgrados al interior de nuestra división e incluso por fuera de nuestra división, en otras áreas del conocimiento. ¿Cómo es esa dinámica y qué tan frecuente es que nuestros estudiantes al interior de sistemas puedan, no sé, compartir asignaturas con eléctrica, electrónica, industrial, etcétera, o incluso medicina? Ayer veíamos en industrial cómo trabajar ellos en conjunto con matemáticos, estadísticos. ¿Cómo es el tema de ustedes al interior pues, de los posgrados? Listo. Esta es una pregunta muy buena porque nuestra área de investigación, digamos que el paraguas de ciencia de la computación e ingeniería de sistemas, incluye unas líneas, unas temáticas en las cuales la gran mayoría de ellas pueden trabajarse de manera multidisciplinar con otras áreas de conocimiento. Nosotros no nos ceñimos a trabajar únicamente con compañeros u otros investigadores de ingeniería, sino que también hemos trabajado con investigadores del área de ciencia de la salud, con investigadores de educación, trabajamos bastante, además obviamente digamos que lo típico que es ingeniería. Entonces nuestros programas, y el programa en particular el programa de doctorado y la maestría, nosotros tenemos dentro del currículo, tenemos unas bolsas o tenemos una oportunidad para que los estudiantes puedan tomar asignaturas electivas. Nosotros ofrecemos unas asignaturas dentro de nuestro programa, pero además los estudiantes pueden tomar asignaturas de otros programas siempre y cuando sea, digamos, que aprobado por el tutor, de acuerdo a la necesidad que el estudiante tenga dentro de su tesis. Por ejemplo, yo tuve un estudiante que estábamos trabajando con un profesor de medicina en una tesis de doctorado. El profesor le recomendó que tomara una asignatura en particular de un programa de posgrado en el área de salud. Entonces el estudiante la tomó porque digamos que era una asignatura que le iba a servir bastante en la base para poder hacer su propuesta. Y así como esa, hay otras asignaturas. Generalmente ocurre más dentro del área de ingeniería, que por ejemplo tomemos asignaturas como decías tú del área de eléctrica electrónica, muchas veces tomamos de industrial también, y obviamente también tomamos asignaturas del área de matemáticas porque tenemos unos requisitos como componente del área de matemáticas que el estudiante debe tomar. Pero igual, si él quiere seguir tomando otras además del área de matemáticas y el tutor apruebe, pues se le permite. Entonces, digamos que afortunadamente gracias a la posibilidad de trabajos multidisciplinares que tenemos dentro de ciencia de la computación e ingeniería de sistemas, podemos fácilmente trabajar en proyectos multidisciplinares. Por eso, como decía ahorita, si el estudiante llega con una propuesta que tiene alguna base de ciencia de la computación, fácilmente podemos buscar cómo lo enlazamos con otro investigador con el cual nosotros tenemos nexos a nivel interno de la universidad o por fuera de la universidad incluso, para poder llevar a cabo su tesis de manera exitosa. Sí, y tú has mencionado algo muy bueno cuando hablas de los tutores, y creo que es importante también aclarar
que el estudiante efectivamente al desarrollar toda su investigación va a tener apoyo o la compañía de un tutor que en este caso, pues en teoría puede ser o debería ser del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, pero a su vez puede tener cotutores y estas personas pueden apoyarlos y los cotutores no necesariamente tienen que ser de sistemas, sino también pueden ser de otros departamentos e incluso fuera de nuestra institución. ¿Es posible eso? ¿Pasa eso con los estudiantes? Sí, claro. Digamos que el tutor, digamos que generalmente ocurre a través del tutor en el sentido que él puede decidir o puede darse cuenta el potencial que existiría en el desarrollo de la tesis del estudiante si un cotutor apoya en el desarrollo de esto. Y es que generalmente nosotros tenemos muy claro que muchas veces las tesis multidisciplinares son las que tienen mayor impacto porque pueden lograr, lograr un impacto, por valga la redundancia, en diferentes áreas de conocimiento. Entonces ahí es donde puede un tutor decidir invitar, puede ser a un investigador en el área de la salud o en el área de educación también, a participar para que pueda contribuir en la elaboración, elaboración de la tesis del estudiante. Incluso ahí hay la oportunidad, ha ocurrido algunas veces, donde se invitan como tutores a profesores que no están en la universidad, o sea, ya digamos que son externos a la universidad, entonces ya el límite es cualquiera, o sea, puede ser un profesor a nivel nacional o un profesor a nivel internacional, ya depende pues de la red del profesor, del tutor y de las necesidades de la tesis del estudiante. Hay otro punto muy importante que la gente indaga y es si nuestros programas de posgrado están acreditados y qué tipo de acreditaciones cuentan. Yo pienso que este es un punto que nos hace sentir muy orgullosos al interior de la División de Ingeniería porque nos caracterizamos por trabajar fuertemente para que nuestros programas, tanto de pregrado como de posgrado, tengan acreditaciones. Para los que no saben, pues nuestros programas de pregrado ya están acreditados incluso internacionalmente y estamos trabajando arduamente para que nuestros programas de posgrado cuenten con acreditación. De hecho, ya la mayoría de nuestras maestrías investigativas, todas cuentan con acreditación de alta calidad. Solo tenemos una en la que estamos a la espera. Ya se enviaron los documentos, que es la de eléctrica. Se enviaron los documentos y estamos a la espera de que surta el proceso. En el caso del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, ¿qué tipo de acreditaciones? Las maestrías en este momento cuentan con acreditación. La maestría en Gobierno de Tecnología Informática acaba de recibir acreditación hace poco. ¿Cómo es el caso de la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación y el doctorado? Así es, Natalia, entiendo. En el caso de la maestría en Ingeniería de Sistemas, la investigativa, nosotros tenemos una acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación, el CNA, que fue dado en el 2018 por 6 años, y es que el tiempo por el cual se da la acreditación ya da de un solo, digamos que es un sello de calidad en términos de la producto que se está ofreciendo, y que en este caso pues es la maestría. El hecho que se esté dando 6 años de acreditación pues dice bastante. Y nosotros para presentarnos ante el CNA y recibir esa acreditación, tenemos que demostrar una serie de criterios que estamos cumpliendo en muchas líneas, tanto la parte educativa como la parte de infraestructura y de servicios que se le ofrecen a los estudiantes en términos de recursos bibliográficos, educativos que les podemos brindar al estudiante. Y en eso, pues obviamente la universidad es la principal base, toda la experiencia de la universidad que tiene la principal base para llegar a eso, más todo el conjunto de digamos que de beneficios que le podemos dar a nuestros estudiantes dentro del mismo departamento. Entonces, ya nosotros, pues, en la maestría ya hemos cumplido con la acreditación. Como decía ahorita, está por 6 años desde 2018 y no hemos tenido, pues, ningún problema en las reacreditaciones porque ya esta no es la primera vez. Y en el caso del doctorado, estamos cumpliendo un programa más reciente que en el caso de la maestría. Estamos cumpliendo los requisitos para poder ya mandar la documentación que yo creo que estaríamos enviándola como el próximo año. Por video, como es un programa más reciente que el de la maestría, apenas estamos terminando todos los checklists, todos los chilitos para poder pasar a la acreditación del doctorado, que estamos seguros
vamos también a poder cumplir, porque vuelvo y digo, está soportado por el mismo departamento y por la misma universidad, con los mismos, todos los beneficios que le podemos brindar a los estudiantes. Claro, y quiero detallarme ahí cuando hablas de que cuando un programa se postula para adquirir o para obtener una acreditación, debe cumplir unos criterios muy específicos que exige el Consejo Nacional de Acreditación, y muy bien lo has dicho que uno de ellos también es la parte de infraestructura. Para ello, y dado que estos son los programas de corte investigativo, quisiera que nos comentaras un poco, Miguel, el tema de los laboratorios. ¿Cómo son esos laboratorios que en este momento están soportando a los programas de posgrado en el Departamento de Ingeniería de Sistemas? ¿Dónde están ubicados los laboratorios? Cuéntanos un poco acerca de esa infraestructura física con la que cuentan. Listo. Nuestros programas están soportados por un grupo de laboratorios que son de dos tipos, por decirlo así. Oye, yo diría que hasta tres. Primero, en términos de infraestructura, tenemos laboratorios que son exclusivos de nuestro departamento y nuestros programas de posgrado. Además, otros laboratorios que son compartidos con otras áreas. Y además, digamos que la propia infraestructura que tiene la universidad para todas las divisiones. En el caso de los laboratorios que son exclusivos de nuestro departamento, tenemos 3 laboratorios ubicados en el bloque C, que es uno de los edificios, y otro ubicado en otro edificio. Y esos laboratorios tienen adentro una serie de recursos para diferentes líneas de investigación. Tenemos lo que es una infraestructura de redes para todas las personas que están trabajando en redes de comunicaciones, en Internet de las Cosas también. Tenemos lo que son disposición de software especializado para trabajar en el área de ingeniería de software, y también tenemos dispositivos para trabajar, por ejemplo, en la línea de investigación de dispositivos embebidos, lo que es también Internet de las Cosas. Entonces tenemos una serie de recursos, tanto de software como de hardware, dentro de esos laboratorios. Entonces, esos son, digamos que esos 3 laboratorios con los que contamos exclusivamente. Además de ese, dentro de la misma línea, digamos que exclusivo, nosotros tenemos lo que se conoce como un clúster de procesamiento, o sea, que son un número de computadores, unos números de servidores que están dentro, que hacen parte de ese clúster que está, digamos que soportado dentro del centro de datos de la Universidad del Norte, y ese clúster tiene suficientes núcleos para cualquier tipo de tarea de alto cómputo, a los cuales los estudiantes pueden llegar con una necesidad específica y se ejecuta como una tarea dentro de ese clúster. Entonces, ese clúster en especialidad, en específico, digamos que nos ayuda bastante a muchas de las tareas que están necesitando los estudiantes, sobre todo pues, en el área por ejemplo, de análisis de datos, todo lo que es asignación de datos, toda esa línea de alto cómputo, donde se requiere alto cómputo. Para eso, digamos que contamos con ese clúster. Además, digamos que estos laboratorios exclusivos tenemos también, o contamos con otros laboratorios, digamos que compartidos, digamos que los otros departamentos también nos comparten para que nosotros podamos utilizarlo. Además, digamos que de las salas, por ejemplo, de cómputo con las que cuenta la universidad, que decíamos que son para todos los estudiantes, pero cualquier estudiante de posgrado puede llegar ahí. Y digamos que son, con eso, digamos que completamos la serie de recursos de infraestructura en términos de cómputo con los que, cómputo y software en general con los que cualquier estudiante de posgrado puede trabajar. Y ahora, en términos de cuerpo docente, que es otro de los factores principales que se evalúan allí para obtener la acreditación, cuéntanos un poco cuáles son esos docentes que participan, sus características, están formados en qué universidades generalmente y qué tipo de títulos tienen para poder participar en los posgrados. Claro, y es que está buena la pregunta también porque gracias también a lo que decíamos ahorita de las acreditaciones que estamos buscando y que ya tenemos en nuestros programas y que vienen incluso desde pregrado, como las acreditaciones internacionales e internacionales, eso hace que las exigencias, digamos, que desde la universidad en términos de la preparación de nuestros profesores sea bastante alta. Nosotros contamos dentro del departamento con un cuerpo docente que está compuesto principalmente
de doctores. Entonces esos doctores son los que pueden, pues, profesores con doctorado pueden ejercer como tutores y dictar nuestras clases de los posgrados. Nosotros a los profesores le hacen una exigencia de un segundo idioma, entonces muchos de nuestros profesores han estudiado, han estudiado doctorado por fuera del país, en muchos casos en universidades de habla inglesa, puede ser, o no solo habla inglesa, pero de todas maneras en un país con un segundo idioma, diferente al español, pues. Y entonces tenemos profesores que son graduados de Estados Unidos, graduados de Inglaterra, de España, tenemos otros también, tenemos otros graduados de Chile. Entonces, eso demuestra, digamos que muchas cosas. Primero, la alta calidad de preparación de nuestros profesores, también digamos que los diferentes perfiles que podemos traer, o sea, nosotros no tenemos profesores graduados de una única universidad, por decirlo así, ni de un único perfil, sino que tenemos de múltiples países. O sea, porque, por ejemplo, los perfiles de profesores de Europa a veces son un poquito diferentes de los perfiles de los profesores de graduados de Estados Unidos. Entonces, eso enriquece bastante nuestro cuerpo docente y le da la oportunidad al estudiante de poder, digamos que, recibir sí, toda la experiencia de los profesores que han graduado de diferentes áreas. Entonces, eso pues, obviamente enriquece tanto los cursos que los estudiantes puedan tomar, tanto obviamente la dirección de las tesis, como también algo importante, que son las redes internacionales en las cuales podemos participar los profesores que nos graduamos afuera. Entonces, eso, por ejemplo, en el caso de los doctorados, les ayuda mucho al momento de buscar o unos tutores o buscar una pasantía, que es un requisito, y hace que, digamos que el estudiante pueda tener esa experiencia internacional más fácil. Claro, y de ahora de los profesores pasemos por lo menos a los estudiantes, al grupo de estudiantes que actualmente desarrollan este tipo de programas, principalmente de qué regiones tenemos estudiantes quizá fuera de nuestra propia región Caribe o son exclusivos de acá, de Barranquilla, de ciudades cercanas. ¿Cómo son los estudiantes que están desarrollando este tipo de programas? Bueno, nosotros tenemos estudiantes de todo el país, principalmente, es cierto, pues de la costa, por facilidad, pero de todas maneras, gracias a la calidad y al reconocimiento de la universidad a nivel nacional, nosotros tenemos estudiantes, incluso ya graduados de maestría y sobre todo doctorado, tenemos estudiantes, por ejemplo, y egresados de Santander, norte de Santander. Tenemos estudiantes ahora mismo que vienen de Boyacá a través de una beca que lo financió, una beca de regalías. Tenemos estudiantes principalmente, bueno, de la costa, tenemos de Magdalena, de Córdoba, de Bolívar y pues un grupo mayoritario, se puede decir, del Atlántico. Pero vuelvo y repito, gracias, digamos, que digamos que a la presencia de la universidad a nivel nacional y al renombre, pues nos permite fácilmente poder atraer a estudiantes de todos los lugares. Y con respecto a los egresados, ¿nos podría de pronto dar información dónde se encuentran algunos egresados actualmente ubicados nacional o internacionalmente? Si están ubicados en qué tipo de empresas. Claro. En el caso de la maestría, digamos, como lo decía al principio, que son, digamos, que dos tipos de estudios diferentes. Entonces, en el caso de la maestría, nuestros egresados tenemos de todo. Hay egresados que están principalmente trabajando en la industria, digamos, que se benefician por sus estudios de maestría, generalmente salarialmente, generalmente por los cargos que pueden obtener a partir de eso, y muchos de ellos se quedan en la industria. Tenemos otro porcentaje de los egresados que continúan en la academia, o sea, les gusta toda la parte de la academia y se quedan como profesores, e incluso otros que continúan hacia el doctorado. O sea, muchos también de nuestros egresados de maestría continúan hacia el doctorado, como les decía ahorita, les termina gustando, entonces les gusta la temática, la línea, todo todo el ambiente académico de la investigación, entonces se continúa para el doctorado. En el caso del doctorado, nosotros tenemos egresados principalmente en el área académica, o sea, muchos de nuestros egresados están trabajando como profesores en diferentes partes del país,
norte de Santander, tenemos en Medellín, y varios de ellos han tenido incluso experiencia internacional. Tenemos una egresada que ha trabajado en un laboratorio en Italia incluso, entonces muestra el nivel con el cual nuestros egresados de doctorado y de maestría terminan. Incluso, ahora que digo eso, tenemos egresados de la maestría que continúan en doctorado incluso a nivel internacional, lo cual, vuelvo y digo, demuestra el nivel de formación con el cual salen nuestros egresados, que les permite fácilmente competir por admisiones a doctorados a nivel internacional. Has tocado un punto muy importante que yo quiero traer acá a la mesa, porque es una pregunta muy común que nos hacen y es como un mito que tienen las personas, piensan que de pronto las maestrías de corte investigativo son diseñadas o exclusivas para personas que quieren ser docentes solamente. Lo que no saben es que también muchas personas que realizan este tipo de programas de corte investigativo también tienen muchas oportunidades en diferentes sectores, en la industria, y que hay investigación aplicada. Entonces, cuéntanos un poco como para aquellas personas que de pronto le temen a una maestría investigativa porque piensan que es de pronto un programa solo para docentes. Claro. En el caso de la maestría digamos que hay algo que es importante poder resaltar ante los candidatos y personas que pueden tener como un interés y de pronto están dudosos, y es que la maestría le permite tener una formación específica a los estudiantes y egresados, y es el poder proponer y dirigir unos proyectos de investigación, de innovación, incluso de desarrollo dentro de sus empresas. Y es que hoy en día Colombia tiene un potencial de desarrollo tanto de emprendimiento como proyectos de innovación dentro del área tecnológica bastante alto. Entonces, gracias a esto, a esta necesidad, nuestros egresados de maestría pueden o salen con ese perfil, y vuelvo y digo que tienen la capacidad de poder proponer, dirigir, desarrollar estos proyectos de investigación dentro de su línea específica. Entonces, si por ejemplo un egresado trabajó en el área de analítica de datos, puede llegar a su empresa con toda esa preparación, con todas esas bases en investigación con las que se dio la maestría, y proponer esos proyectos de investigación que logre mejorar algún tipo de proceso o logre sacar algún tipo de provecho dentro del área en la que está trabajando en su empresa, e incluso mezclarlos con otras áreas del negocio dentro de la empresa en la que está trabajando. Pues, por ejemplo, el ejemplo que retomo varias veces porque está bastante de moda, que es el área de analítica de datos. Todas las empresas tienen, hoy en día, la gran mayoría de empresas están generando información y a veces está siendo subutilizada. Entonces, si un estudiante, un egresado de la maestría ya viene con esas bases en analítica de datos, le va a ser más fácilmente poder identificar esos potenciales puntos donde pueda proponer proyectos nuevos que innoven, que creen algún tipo de beneficio, tanto directo como un valor agregado a la empresa, y de ahí enseguida marcar diferencia y notar cómo le ha traído beneficio, no solo personal, sino a nivel de la empresa, el poder haber egresado de una maestría investigativa con una base, en este caso, en el ejemplo, una base en investigación en el área de analítica de datos. Entonces, el potencial es muy alto, o sea, no es, como decías tú, no es solamente para la área académica, sino dentro de las empresas también. Claro, y eso es importante que las personas lo sepan. Y también ahorita cuando mencionabas acerca de los egresados de doctorado que vienen de la maestría y les encanta como esa temática de investigación y quieren seguir esa trayectoria investigativa, continúan con estudios de doctorado. Y ahí me gustaría detenerme porque desde la División de Ingenierías nosotros tenemos la posibilidad de que los estudiantes que realizan un estudio de maestría investigativa pueden continuar con el doctorado y realizarlo en menor tiempo. ¿Cómo se da ese proceso de homologación? Es como, digamos, ya hay un número de créditos específicos o depende caso a caso. ¿Cómo es el proceso?
Listo, en el caso, hay varios casos, digamos, que quiero abarcarlos de todas maneras, todos, para que, digamos, un candidato pueda tenerlo más claro, todas las opciones. Puede ser que un estudiante, un candidato quisiera hacer la maestría con nosotros y después continuar el doctorado. Esa es la más fácil porque eso es transparente. ¿A qué me refiero con eso? La maestría dura 3 semestres, donde el cual tiene que pagar su matrícula, y el doctorado dura 8 semestres, en el cual paga su matrícula, 8 semestres. Si la persona hizo la maestría con nosotros y quiere seguir al doctorado, es como si ya hubiese hecho 3 semestres en el doctorado. O sea, continúan prácticamente en el semestre número 4 del doctorado y se le homologan todos los créditos que haya tomado en nuestra maestría. De tal manera que todas las asignaturas que tomó se le toman como electivas y como asignaturas nucleares, más asignaturas de la investigación, todo se le valida exactamente. Luego le digo, es como si entrara en el 4º semestre del doctorado. Y es transparente, sigue su curso, en vez de, digamos, que tener que hacer, digamos, que 3 semestres de maestría más 8 de doctorado, lo que tendría que hacer es simplemente 3 maestrías más, en términos de matrícula, 5 semestres de doctorado. Más obviamente lo que se demore la persona terminando la tesis, que va, digamos, que puede que termine dentro de los semestres que pague, pero puede que él necesite un poco más de tiempo. La otra opción es cuando el estudiante viene con una maestría que no es nuestra maestría de ingeniería de sistemas. Y ahí sí se hace una evaluación caso por caso, porque lo que se hace es que se estudia a ver las asignaturas que el estudiante tomó, el contenido de ellas, para ver por cuál, o sea, se hace la homologación, técnicamente el término, de las asignaturas que tomó en la maestría esa que trae, y por cuál se le pudiese homologar en nuestro programa. Y vuelvo y digo, ya eso es un caso que se hace puntual, o sea, caso por caso, pero el punto es que se le pudiesen homologar alguna de las asignaturas que haya tomado en maestrías que no necesariamente sea de la ingeniería de sistemas nuestros. Perfecto. Y también otro de los puntos que nos preguntan mucho es el tema de cómo pueden los estudiantes, tanto de maestría como de doctorado, tener experiencias en el exterior, cómo pueden tener incluso experiencias nacionales e internacionales. Claro. Me gustaría detallar ahí que por lo menos todos nuestros doctorados de la División de Ingenierías tienen como requisito obligatorio la realización de una pasantía investigativa, que esta pasantía tiene que durar como mínimo 3 semestres académicos consecutivos. Entonces, ya de entrada puedo decir o podemos decir que los estudiantes que por lo menos realicen el doctorado sí o sí tienen que tener esa experiencia, porque es obligatorio. Si bien en la maestría no hay como tal una asignatura obligatoria como la pasantía que le exige al estudiante tener esa experiencia en el exterior, ¿qué posibilidades hay para los estudiantes de maestría poder tener intercambios o alguna incluso pasantía también en el exterior? ¿Cómo es eso? ¿Y qué tanto o qué experiencias comentan los estudiantes, por lo menos de doctorado, que tienen esa experiencia en el exterior? ¿Qué comentan al respecto? Claro, entonces ahí hay 2 casos. En el caso de, como tú decías, en el caso del doctorado, pues es un requisito. Entonces, gracias también a lo que, pues repito, porque está muy relacionado a la experiencia de nuestros docentes, las redes internacionales con las que ellos traen. Eso permite, le abre puertas a los estudiantes para que puedan tener experiencias de pasantía internacional. En el caso del doctorado, prácticamente en cualquier laboratorio a nivel mundial. O sea, ya digamos que ahí de pronto el límite puede ser el idioma. Si de pronto viene alguien con francés o viene con alguien en inglés, se le facilita, digamos, que encontrar, pero si no, de todas maneras se le busca la oportunidad al estudiante. En el caso del doctorado, la idea es que por lo mínimo 3 meses, ya depende incluso del financiamiento que tenga, se le puede dar aún más tiempo. Nosotros tuvimos un egresado del doctorado que se ganó una beca y pudo estar 1 año en un laboratorio de la Universidad de Milán, en Italia. Entonces estuvo trabajando 1 año en ese laboratorio y recibió un financiamiento allá, etcétera, lo cual le dio una experiencia investigativa y poder estar, digamos, que participando o en el mismo grupo de investigación con los otros profesores y estudiantes de ese país, lo cual es una experiencia súper fabulosa. Y eso, pues, obviamente al momento de poder poner en la hoja de vida, es súper excelente.
Entonces, los estudiantes, pues obviamente las oportunidades en el caso del doctorado, pues vienen siempre con con ese cambio de chip, por decirlo así, que le da esa experiencia internacional. En el caso de los estudiantes de maestría, bueno, y eso también lo que voy a hacer de la maestría también aplica incluso para el doctorado, tienen la opción, por ejemplo, de participar en asignaturas que estén tomando o que puedan tomar en otras universidades, ya depende de la movilidad. Hay una alianza que se ha creado recientemente, que es la Alianza 4U, con una universidad de Antioquia, entre ellas la FIT y una universidad de Cali. Esa alianza, lo que estamos buscando es poder abrir el abanico de asignaturas donde los estudiantes puedan tomar asignaturas dictadas, por ejemplo, por profesores de otras universidades. Ahora mismo, digamos que la movilidad obviamente se limita, pero estoy seguro que una vez superado, con el favor de Dios, toda esta situación actual, los estudiantes puedan tomar incluso la asignatura, por ejemplo, en EAFIT, tomar la asignatura allá si quisieran irlo a ver, y allá aquí se la pudiésemos homologar fácilmente, obviamente previa a una aprobación del tutor y del coordinador. Eso con respecto a movilidad de asignaturas, eso lo mismo lo pueden hacer tanto estudiantes de maestría como doctorado. En el caso de la maestría tenemos una opción o la opción de doble titulación, ya ahí sí depende pues de varios requisitos. Pues, tenemos doble titulación con la Universidad del Sur de la Florida, USF, con el cual el estudiante puede tomar un año aquí y un año allá y puede culminar con los 2 títulos de ambas universidades. Entonces ahí está la opción de el doble titulación. Eso es una opción que el estudiante puede tomar también para que no solo tenga los 2 títulos, sino que tenga las experiencias de ambos países, ambas universidades, etcétera, o sea, toda esa experiencia internacional. Además, los estudiantes de maestría, digamos que ahí el programa es abierto en el sentido de que si el estudiante con el tutor encuentran que hay una opción o una oportunidad muy importante para que el estudiante haga una pasantía durante su estudio, aunque no sea un requisito del programa, se le da la facilidad al estudiante para que lo pueda tomar. Generalmente lo que puede ocurrir es que durante el verano, digamos que por ejemplo en Estados Unidos el verano es junio, julio, agosto, durante ese tiempo el estudiante pueda ya ir a hacer una pasantía en un laboratorio de una universidad que le va a súper enriquecer su tesis. Pero si no, de pronto se le puede también buscar el espacio para que el estudiante la haga. Y el punto es, aunque no exista dentro de la maestría, el requisito de la maestría siempre está la oportunidad de que el estudiante con el tutor se la proponga y que se le busque la manera de facilitarle para que la pueda hacer. Y cuéntanos el tema de los artículos, las investigaciones y las ponencias que ellos también pueden tener fuera del país, esa oportunidad que nuestros estudiantes han podido ir a diferentes congresos, conferencias y también, digamos, exponer ante públicos internacionales los artículos de investigación que han sido publicados en diferentes revistas. ¿Cómo es ese proceso y cómo se lleva a cabo, por lo menos con su tutor, por ejemplo? Claro, ahí digamos que también hablemos de los 2 casos. En el caso del doctorado existen unos requisitos de publicación, entre los cuales un requisito mínimo de publicación es tener unas participaciones en conferencias donde haya una memoria, o sea, hay un proceeding, que es después el artículo enviado que dentro de una memoria de la conferencia, del evento. Entonces, el estudiante en ese caso puede, como está dentro de su requisito, publicar ahí, puede entonces enviarlo a una conferencia y aplicar algunos, a veces hay financiamiento o becas que le pueden financiar parcialmente ese viaje de tal manera que puedan ir a esas conferencias, presentar su artículo, y esa es una experiencia también que es súper clave y que sería muy buena pues que todos los estudiantes de doctorado pudiesen tener, de tal manera que van y lo presentan ante pares que están trabajando en la misma línea de investigación, porque las conferencias son especializadas en el área en el cual pues obviamente el estudiante envía su trabajo, de tal manera que cuando el estudiante se para ya a presentar el trabajo, va a poder recibir retroalimentación de compañeros, otros estudiantes, otros profesores que están trabajando en las mismas líneas. Entonces el potencial beneficio para ellos es grandísimo porque les permite, digamos que aprender a compartir su trabajo con otros pares
le permite exponer su experiencia e incluso laboralmente también le sirve bastante porque no es lo mismo, digamos, que yo poder ver el trabajo de Pedro Pérez que hizo durante su doctorado, a poder yo haber conocido a Pedro Pérez durante una conferencia, a ver cómo se desenvolvió, cómo fue su trabajo, etc. Entonces, digamos que esa oportunidad es excelente para los casos, en el caso de los estudiantes de doctorado. El de maestría no está propiamente requisito de la publicación, pero igual ellos tienen la oportunidad, es lo mismo que la pasantía, en el caso de que ellos encuentren la oportunidad y de pronto el estudiante tenga los fondos o aplique algún tipo de beca que le pueda financiar y puede ir a presentar su trabajo, pues obviamente el beneficio es súper amplio para ellos y es otra opción más para poder tener esa experiencia internacional. Bueno, creo que por temas, digamos, académicos, se ha podido resolver y se ha podido dar toda la información como más relevante de nuestros programas de posgrado y como para complementar el tema, pues, administrativo, ¿cierto? De, bueno, ya me decidí a hacer la maestría o el doctorado, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo es ese proceso de inscripción? Para quienes de pronto se están preguntando cómo es el proceso de inscripción en Uninorte, es recordarles que las inscripciones ya están abiertas, vamos a tenerlas abiertas hasta el 31 de mayo, pero adicionalmente en el mes de junio, la primera semana, vamos a extender esas inscripciones para quienes quieren iniciar sus estudios de posgrado en el segundo semestre del año. Para eso, el primer paso es que el estudiante haga el proceso de inscripción a través de la página web. Hay un formulario de inscripción que hace preguntas académicas y personales. Es necesario que el aspirante diligencie este formulario de inscripción y una vez finalizado pueda adjuntar a través de la plataforma los documentos que el sistema le pide, que es básicamente la fotocopia de la cédula y 2 fotos 3x4 fondo blanco. Ahora, para quienes no son egresados de Uninorte ni en pregrado ni en posgrado, es necesario que el candidato adjunte el caso de que el candidato sea egresado de la Universidad del Norte, no debe adjuntar ni las notas ni el diploma de pregrado. Ahora bien, es importante mencionar que para quienes quieren participar en programas de corte investigativo, se requiere que el candidato presente una carta de motivación donde exponga las razones por las cuales desea realizar el estudio de posgrado y 2 cartas de motivación, que pueden ser de profesores que le hayan dado clase a lo largo de sus estudios. Si al momento de inscribirse el candidato cuenta con algún examen que, digamos, de inglés, por ejemplo, el Michigan, el IELTS o el TOEFL, es importante que el candidato lo pueda adjuntar. En caso de que no hay ningún inconveniente, pues nosotros a todos los admitidos a los diferentes programas de posgrado les estaremos invitando en el primer semestre académico a realizar la prueba diagnóstica con el Instituto de Idiomas de nuestra institución. Esto con el fin de que los estudiantes conozcan cuál es el nivel de dominio de inglés. Eso es importante que todos lo sepan, que luego de finalizar este proceso de inscripción, el mismo sistema genera automáticamente un volante de inscripción. Hay un pago de inscripción, pero recordarles a todas las personas que han participado durante toda esta semana de evento, en este evento, el Research Day, o en cualquier otro evento de promoción que tengamos al interior de nuestra división, pueden quedar exentos del pago de inscripción. Así que a todos los invitamos a seguir inscribiéndose en este tipo de actividades para que puedan quedar exentos del pago de inscripción. Nuevamente, recordarles a todas las personas que de la coordinación académica y la coordinación administrativa de posgrados estaremos dando todo el apoyo necesario para que ustedes puedan tener una asesoría personalizada. Incluso con el apoyo de la Oficina de Financiamiento Estudiantil, también tenemos asignada exclusivamente para estudiantes e interesados en los programas de posgrado en ingeniería al analista de financiamiento Paola Nieto, quien es la persona idónea
de dar de los créditos de financiación que otorga no solamente nuestra institución, sino las oportunidades de financiación que tienen los estudiantes que quieren formarse a nivel de posgrado. Recordarles también, Miguel, una vez más, que la Oficina de Financiamiento ha extendido el plazo de las becas Julio Mufdi a través de nuestra página web. Pueden encontrar toda la información para quienes estén interesados en conocer acerca de esta convocatoria que le permite a las personas tener un apoyo financiero para sus estudios de maestría. Así que a todos nuevamente les agradecemos por haber asistido durante todas estas jornadas que hemos venido desarrollando. Queremos también agradecerle a los estudiantes que han participado, a los profesores que van a estar participando, recordarles que en la tarde de hoy vamos a tener la charla central de las áreas de Ingeniería de Sistemas y Computación. Y Miguel, a ti también agradecerte por este espacio y por este tiempo que nos has dado y toda esa información tan valiosa. Vamos a colocar aquí en pantalla nuestros correos electrónicos para que puedan escribirnos. Miguel, ¿algunas últimas palabras que quieras comentar? No, pues primero que todo, pues muchas gracias, Natalia, por la invitación a este espacio y poder compartir y contarles a todos sobre los programas. Y como siempre, y como están los datos ahí nuestros, pues a la orden siempre, si de pronto alguien tiene alguna duda, está mi correo electrónico, me pueden escribir, si de pronto no están dudosos de cuál programa aplicar, de los requisitos, ahí estaremos dispuestos para cualquier cosa en la que los podamos ayudar. Así es, y también recordarles a todos antes de finalizar esta jornada de la mañana que iniciaremos desde las 3 de la tarde con la jornada de la tarde. No olviden suscribirse al canal Uninorte Académico en YouTube para que puedan estar recibiendo todas las notificaciones de este evento que vamos a finalizar en esta tarde. Así que a todos, muchísimas gracias por la participación y muchísimas gracias por este espacio. Un buen día. Buen día. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.